Para este amplificador usaremos una fuente en desuso. Retiraremos el transistor 13007. También retiraremos una bobina de ferritas que está por aquí, un capacitor de 1000 microfaradios y una resistencia de 1 kΩ. Acá ya tengo la placa de aluminio que le he retirado. Retiraré uno de los transistores que no lo voy a usar. También tengo el capacitor de 1000 microfaradios a 16 volt, la bobina y la resistencia. Lo primero que haré es soldarle la resistencia entre el pin 1 y pin 2, o sea la base y el colector. Ahora nos toca soldar el capacitor. Por esta parte es la parte negativa. La soldaré en el primer pin. Tengo el negativo y el positivo del parlante. También el positivo y el negativo del jack. Uniré el negativo del parlante y el positivo del jack. Estos dos cables que uní los soldaré en el tercer pin, o sea en el emisor. Soldaré la pata positiva del parlante a la bobina. Soldaré la parte negativa del jack a la parte positiva del capacitor. Soldaré la parte positiva del transformador a la otra parte de la bobina. Soldaré la pata negativa del transformador al segundo pin del transistor. Y de esta forma ya está listo para hacer la prueba. Enchufaré el jack al celular. Colocaré el parlante en una buena posición.